Siempre creí que ya lo había visto todo en esta vida. La pobreza, el rechazo, la soledad, pero nada me había preparado para lo que sentí el día que crucé la puerta de esa mansión en Polanco. No fue el lujo lo que me asustó, fue el silencio. Un silencio tan pesado que parecía esconder un secreto latiendo en las paredes. Y ese día, alguien me estaba observando desde la oscuridad. Me llamo María Fernanda Cruz. Tengo 38 años, y cuando conocí la casa de los Mitó, Montenegro, ya había trabajado en muchas casas de la Ciudad de México, en colonias ricas, en departamentos de clase media, en oficinas disfrazadas de hogar. Había visto de todo, parejas que se gritaban como enemigos, niños que trataban a las empleadas como si fueran basura, señoras que escondían el pan dulce para no engordar. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en esa mansión de Polanco. Ese día me bajé del camión con el estómago vacío y el corazón apretado. Llevaba en la bolsa una copia arrugada de mi currículum, que no era más que una lista de casas donde había limpiado, una botella de agua a la mitad y la esperanza terca de que esa entrevista saliera bien. Mi hermana me había mandado el anuncio por WhatsApp. Se busca empleada de planta, buen sueldo, zona Polanco. Experiencia comprobable, buen sueldo, zona Polanco. Eso, para alguien como yo, sonaba a milagro. Cuando llegué a la calle, sentí que no pertenecía ahí. Los árboles estaban perfectamente podados, los carros estacionados valían más que todo lo que yo había ganado en años, y las fachadas tenían esos portones altos que casi te gritan. Aquí no entra cualquiera. Busqué el número. Montenegro. Estaba escrito discretamente en una placa metálica al lado del portón. Toqué el timbre, y casi de inmediato una voz femenina, fría, salió por el interfón. ¿Sí? Buenos días, señora. Soy María Fernanda. Vengo por la vacante de empleada. Hubo unos segundos de silencio. Escuché un suspiro impaciente. Pase. El portón se abrió con un clic que me hizo brincar del susto. Caminé por una entrada de piedra, con un jardín impecable a los lados. Flores caras, pasto perfecto, ni una hoja fuera de lugar. Todo olía a dinero, y a algo más, a distancia. La primera vez que la vi, estaba parada en la puerta principal. Alta, delgada, con un vestido elegante aunque era media mañana, el cabello recogido en un moño perfecto y un perfume fuerte que llenó el aire entre nosotras. Verónica Salgado de Montenegro. La había visto en revistas de sociedad, sonriendo al lado de su esposo millonario. Alejandro Montenegro, en eventos de beneficencia y cócteles de gala. Ahí, de cerca, su sonrisa no estaba. Me recorrió de arriba abajo, sin disimular. «María», preguntó, como si decir mi nombre le diera flojera. «María Fernanda, sí, señora», respondí, bajando un poco la mirada. «Ajá, entra». Cruzamos un recibidor enorme, con piso de mármol que brillaba tanto que casi me vi reflejada, pero no una versión bonita de mí. Me vi cansada, con mis tenis gastados, mi pantalón de mezclilla, mi blusa sencilla. Me sentí fuera de lugar. Verónica caminaba con pasos firmes. Yo iba detrás de ella, tratando de no pisar nada prohibido, aunque no sabía que era prohibido todavía. «La agencia me dijo que tienes experiencia», dijo sin voltearse. «¿En dónde has trabajado?» Le mencioné algunas casas y familias de Lomas, Narvarte, del Valle. Cuando dije que había cuidado a una señora enferma de diabetes, levantó la ceja, apenas. «¿Sabes seguir instrucciones médicas?», preguntó. «Sé darle sus medicinas a la hora, avisar si hay algo raro, tomar la presión. Pero no soy enfermera, señora». «No hace falta que seas enfermera», respondió rápido. «Aquí ya tenemos doctores. Solo quiero gente que sepa obedecer». Esa frase se me quedó clavada. Gente que sepa obedecer. Paramos en la entrada de la sala principal. Era tan grande que mi departamento entero cabía ahí 5 veces. Sofás claros, cortinas largas, un ventanal que daba al jardín trasero, cuadros modernos que yo no entendía. Todo frío, bonito, pero frío. Verónica se giró por fin para mirarme de frente. «Aquí las reglas son muy simples, María Fernanda. No me gusta el drama, no me gustan las preguntas, no me gusta que la gente se meta donde no la llaman. ¿Quedó claro?» «Sí, señora», respondí, tragando saliva. «Vas a encargarte de la planta baja, sala, comedor, cocina,
Baños de visitas, área de servicio. Nada más. No subes al segundo piso sin autorización. No entras a las recámaras. No hablas con la familia si no te hablan. No haces ruido de más. No te metes en lo que no te corresponde. ¿Estamos? Cada no era un golpe. Sí, señora. Entiendo. Otra cosa, añadió, como si fuera un detalle sin importancia. Mi suegro vive en la recámara del fondo del pasillo de arriba. Está delicado. No necesita ver caras nuevas. No necesita sobresaltos. Si lo escuchas, si lo ves, si sospechas algo, no es asunto tuyo. De él se encarga la familia. ¿Ok? Una alarma se encendió dentro de mí. No por lo que dijo exactamente, sino por cómo lo dijo. Como quien encierra un secreto detrás de una puerta, y luego pinta la pared encima para fingir que nunca hubo nada ahí. Sí, señora, repetí, aunque por dentro no estaba nada tranquila. Firmamos rápido un contrato simple, sin muchos detalles, con la promesa de un sueldo mejor que cualquier otro que yo hubiera tenido. Había una condición. De planta. Me quedaría a dormir algunos días, sobre todo cuando el señor Alejandro viajara, y la señora Verónica necesitara apoyo. Me iban a dar un cuartito atrás, en la parte de servicio. No era la primera vez, así que acepté. El dinero que me ofreció me partió la voluntad. Con ese sueldo podría pagar la escuela de mi hija sin retrasos, ayudar a mi mamá con sus medicinas, salir del departamento pequeño y húmedo donde vivíamos en Iztapalapa. Dije que sí. Así empezó todo. Ese mismo día fue mi primera jornada. La señora Verónica me entregó un mandil, unos guantes y una lista de tareas escritas con letra perfecta. Lavé, barrí, trapeé, sacudí. La casa estaba limpia antes de que yo llegara, pero había polvo invisible que solo la gente rica parece ver. Cada vez que pasaba un trapo por una superficie ya limpia, me preguntaba si de verdad hacía falta, o si era otra forma de recordarme cuál era mi lugar. No vi a Alejandro Montenegro en ese día. Sabía que era músico y productor, que tenía un estudio en la parte de atrás. Verónica me dijo: «Mi esposo pasa casi todo el tiempo en el estudio. Si lo ves pasar, nada de pláticas. Él trabaja con la cabeza, no puede distraerse». Trabaja con la cabeza. Esa frase se me hizo chistosa. Yo también trabajaba con la cabeza, con las manos, con las piernas, con la espalda, pero mi dolor no salía en la tele. Eran casi las 11 de la mañana cuando me tocó limpiar la escalera. Saqué el trapo, el balde y comencé desde abajo, como siempre se hace, peldaño por peldaño, sin apresurarse, dejando el mínimo rastro de agua. Mientras limpiaba, escuché algo. Al principio pensé que era el ruido de un camión a lo lejos, o de una tubería, un sonido bajo, irregular. Me detuve. El corazón me dio un pequeño brinco. Entonces lo escuché de nuevo. Un quejido, un gemido apagado, y luego una especie de suspiro ahogado. Vino de arriba. Levanté la cabeza instintivamente. El pasamanos tallado llevaba al segundo piso, donde se suponía que yo no debía poner un pie. Recordé la voz de Verónica, dura, cortante. «No subas. No es asunto tuyo. De mi suegro se encarga la familia». Pasé el trapo otra vez, fingiendo que no había oído nada. Me repetí en la cabeza: «No te metas, María. Necesitas este trabajo. No puedes perderlo el primer día. Gente que obedece, eso quieren. Gente que obedece. El problema es que yo también tengo otra cosa además de necesidad. Tengo conciencia». El gemido volvió, más claro, más largo, más humano. No sonaba a que alguien se hubiera tropezado o que se estuviera levantando de la cama con pereza. Sonaba a dolor, un dolor contenido, como si la persona que lo emitía estuviera tratando de no hacer ruido. Dejé el trapo sobre el escalón. Mis manos empezaron a sudar dentro de los guantes. Miré hacia la cocina. Silencio. Miré hacia la puerta principal. Silencio. No se escuchaba a Verónica, ni a nadie. El aire en la casa se volvió pesado, denso. Sentí que si no subía, ese gemido se me iba a quedar clavado en la cabeza para siempre. Mis pies se movieron antes que mi cerebro. Un escalón, después otro, luego el siguiente. Cada paso se sentía como una traición al contrato, al dinero, a las reglas que había aceptado hacía apenas unas horas. Pero al mismo tiempo, cada paso se sentía como algo correcto, como si una voz dentro de mí me dijera:
Quédate quieta y te vas a arrepentir. Sube. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré con un pasillo largo, alfombrado, con varias puertas a ambos lados. El aire ahí arriba era distinto, más cargado, como si no circulara. Olía a medicamento, a desinfectante, a algo que se había quedado encerrado demasiado tiempo. El gemido volvió, esta vez claramente a mi derecha. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Me acerqué despacio, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que sentía que se iba a escuchar afuera. Me detuve un segundo antes de tocar la puerta. Podía regresar, podía decir que me perdí, podía ignorar todo, pero ya había llegado demasiado lejos. Empujé la puerta con cuidado. Lo primero que vi fue la cortina cerrada casi por completo, dejando pasar solo una franja de luz que caía sobre la cama. La habitación era grande, pero estaba en penumbra, como si alguien quisiera que el mundo allá afuera desapareciera. Y en la cama, sobre un montón de almohadas mal acomodadas, estaba él. Un hombre mayor, muy mayor. La piel pálida, los ojos hundidos, el cabello completamente blanco, la barba de varios días. Tenía las manos aferradas a las sábanas, los labios apretados, y el pecho subía y bajaba con dificultad. «Señor», dije en voz baja, casi un susurro. «¿Se encuentra bien?» Sus ojos se abrieron lentamente. Parecían pesados, como si le costara trabajo enfocarse. Cuando por fin me vio, su mirada se llenó de algo que no esperaba. Miedo, no alivio, miedo. Intentó incorporarse un poco, pero se quejó y volvió a recostarse. Su mano buscó a ciegas hasta encontrar la mía. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. «No le diga», susurró, «no le diga nada. A ella». «¿A quién, señor?», pregunté, inclinándome para escucharlo mejor. «A Verónica», escupió el nombre como si le supiera amargo. «Mi nuera. No le diga que subiste. Por favor». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Yo solo escuché un ruido, señor. Pensé que se había caído o...». Me detuve. Algo me llamó la atención. Debajo de la sábana, sus piernas tenían una forma rara. No era la forma normal de alguien acostado. La tela estaba tensa, como si algo las apretara por debajo. «¿Le duele algo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él cerró los ojos, como si decir la verdad le costara. «Todo», respondió al fin, «pero las piernas arden, como si me las estuvieran aplastando con piedras, día y noche». Me incliné un poco más y, con cuidado, levanté una orilla de la manta. No quería ser imprudente, pero algo en mí decía que ahí estaba la respuesta de por qué Verónica no quería que subiera. Lo que vi no fue sangre, ni heridas abiertas, ni nada que pudiera salir en una película de terror. Fue algo peor, porque era silencioso. Debajo del pantalón de dormir, alrededor de sus pantorrillas y muslos, se veían claramente varias bandas elásticas gruesas, de esas usadas para compresión, pero estaban colocadas de forma brutal, demasiado apretadas, cruzadas entre sí, algunas retorcidas, hundiéndose en la piel. A pesar de la tela, se alcanzaban a notar marcas moradas donde la presión había dejado huella. En ciertos puntos, la carne parecía inflamada, como si llevara horas así, o días. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. ¿Quién le puso esto así?», pregunté, con la voz quebrada. Él tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. «Ella», susurró. «Verónica. Dice que es terapia, que es para que la sangre circule, que los doctores no entienden nada, que solo ella sabe lo que me conviene». Se le quebró la voz. «Pero duele tanto, que a veces pienso que sería mejor no despertar». Sentí que el coraje me subía por la garganta. Esa sensación caliente, amarga, que te hace temblar. No soy doctora, no soy enfermera, pero soy humana. Y no hace falta un diploma para entender que eso no estaba bien. «Señor», dije, tratando de controlarme, «esto no puede estar así. Le está cortando la circulación. Necesito quitarlo, aunque sea un poco». Él abrió los ojos, desesperado. «No, si ella se entera», tosió. «Si Verónica se entera, se va a enojar. Y cuando se enoja, aprieta más». «¿Más?». Sentí náuseas. Asintió, con los ojos llenos de miedo,
como un niño al que amenazan en la oscuridad. Miré a la puerta. Nadie. Miré las bandas otra vez. Podía ver cómo la piel se marcaba en líneas profundas. No había sangre, pero el dolor estaba ahí, vivo, latiendo. Escúcheme, por favor, le dije acercando mi cara a la suya. Yo me llamo María Fernanda. Voy a trabajar aquí. No soy nada suyo. No me conoce. Pero no voy a dejarlo así. Aunque sea un poco, voy a aflojar esto. Aunque luego le vuelva a poner algo más suave. No puedo hacerme la ciega. Se me quedó viendo, como si estuviera decidiendo si confiar en mí o no. Al final, apretó mi mano, con las pocas fuerzas que tenía. Haz lo que tengas que hacer, hija, susurró. No más, no grites. Y si ella llega, di que solo estabas limpiando. Asentí. El corazón me latía tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. Fui al baño de la recámara, abrí el botiquín y encontré unas tijeras pequeñas de punta roma, de esas para vendajes. Mis manos temblaban mientras respiraba hondo, tratando de calmarme. Volví a la cama. Levanté de nuevo la manta con cuidado. Le va a doler un poquito cuando afloje, le advertí, pero después va a sentir alivio. Ya estoy acostumbrado al dolor, dijo, con una media sonrisa triste. No te preocupes por eso. Tragué saliva. Metí la tijera por debajo de la primera banda, con mucho cuidado para no cortar su piel, y comencé a cortar y aflojar, poco a poco. En cuanto la tensión cedió, don Esteban, porque así me dijo que se llamaba, Esteban Montenegro, padre de Alejandro, soltó un suspiro largo, como si el alma se le estuviera desinflando. «Ay, Dios», murmuró. Había olvidado cómo se siente respirar por las piernas. Yo misma sentí alivio. La banda cayó floja sobre la sábana. Vi las marcas profundas, la piel rojiza, algunas zonas moradas. Era evidente que no era algo de una sola vez. Eso llevaba tiempo. Corté otra y otra. No las quité todas, porque no quería dejarlo sin ningún soporte por si de verdad necesitaba algo de compresión. Pero aflojé las peores, las que estaban prácticamente enterradas en su carne. Cada banda que se aflojaba era como si quitara un ladrillo de una pared que llevaba meses construyéndose alrededor de ese hombre. «¿Desde cuándo está así, don Esteban?», pregunté sin dejar de trabajar. «Desde que se murió mi esposa», respondió, mirando al techo. «Verónica dice que fue culpa mía, que yo debí cuidarla, que si yo no hubiera insistido en que bajáramos las escaleras ese día, ella estaría viva. Dice que me toca pagar, y que esto es para que no me olvide». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y su hijo?», pregunté. «¿El señor Alejandro? ¿Él sabe?». Cerró los ojos, como si esa pregunta doliera todavía más. «Alejandro vive en su propio mundo», dijo con tristeza. «Desde que perdió a su madre se encierra en el estudio, trabaja, viaja, se distrae. Verónica le dice que yo estoy bien cuidado, que no se preocupe, que ella se encarga de todo. Y él le cree. Siempre le ha creído más a ella que a nadie». La rabia me quemó el pecho. ¿Cómo alguien podía permitir que su propio padre estuviera así, aunque fuera por ignorancia, por ausencia, por dolor? ¿Cómo podía una mujer torturar en silencio al suegro y seguir poniéndose vestidos caros para jugar a la esposa perfecta de revista? Seguí cortando y aflojando hasta que, por fin, don Esteban respiraba un poco mejor. Sus piernas seguían marcadas, pero la presión había disminuido bastante. Tomé las bandas que había cortado y las puse todas juntas sobre la mesita de noche, como si fueran pruebas de un crimen que todavía no entendía del todo. «Voy a hablar con su hijo», le dije, con una decisión que me sorprendió a mí misma. «Esto no se puede quedar así. No es normal, no es sano, no es justo». Sus ojos se abrieron grandes, llenos de pánico. «No», susurró. «Si lo haces, ella se va a enterar. Y si se entera…». Sus manos volvieron a temblar. «María, por favor, no quiero que ella se enoje contigo. No quiero que pierdas tu trabajo, por mi culpa». Iba a contestarle, a decirle que mi trabajo valía menos que su dignidad, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Tacones, tacones firmes, seguros, acercándose por el pasillo hacia la recámara. El corazón se me subió a la garganta. Mis manos, todavía sosteniendo las tijeras, se quedaron suspendidas en el aire.
Don Esteban me miró con terror. «Es ella», susurró. Y en ese instante, la manija de la puerta comenzó a girar. La manija giró con lentitud, como si el tiempo se estirara solo para torturarme un poco más. Durante una fracción de segundo, pensé en salir corriendo, esconder las tijeras, decir que me había equivocado de puerta, que estaba limpiando el pasillo. Pero mis piernas no respondieron. El miedo me dejó clavada en el piso, con las manos a medio camino entre la cama y la mesita donde acababa de dejar las bandas cortadas. La puerta se abrió completamente. Verónica apareció en el umbral. Llevaba un vestido claro, impecable como siempre, y una carpeta bajo el brazo. Su peinado estaba perfecto, su maquillaje intacto. Era como si estuviera lista para una reunión de sociedad, no para descubrir a una empleada en la recámara de su suegro. Sus ojos se clavaron primero en mí, luego bajaron lentamente hasta las piernas de don Esteban, después a la mesita, y finalmente a las bandas sueltas. El silencio fue espeso, pesado, insoportable. «¿Qué estás haciendo aquí, María Fernanda?», preguntó en un tono suave que me dio más miedo que un grito. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. «Yo escuché que el señor estaba...», balbuceé. Pensé que se había caído o que le pasaba algo. Ella avanzó 2 pasos dentro de la habitación. No perdió la elegancia en ningún momento, pero algo en su mirada se había vuelto oscuro, afilado. «Te dije muy claramente que no subieras», dijo sin levantar la voz. «¿O no sabes obedecer instrucciones simples?» «Sí sé, señora», respondí, reuniendo un poco de valor. Pero él estaba sufriendo. Tenía estas bandas demasiado apretadas. Yo solo quise ayudar. La miré a los ojos. Por un segundo pensé que iba a fingir sorpresa, que iba a hacer como si no supiera nada de aquellas cintas, que iba a preguntar, ¿quién hizo eso? Pero no. Sonrió. Apenas. Una sonrisa pequeña, tensa. «¿Ayudar?», dijo mientras tomaba una de las bandas y la estiraba entre sus dedos. «Lo que hiciste es peligroso. Esas bandas son parte de su tratamiento. Lo que acabas de hacer podría provocarle una trombosis, una embolia. ¿Sabes lo que eso significa?». «Sé que le dolía», respondí, con más firmeza. Lo vi llorar. Lo vi temblar. Nadie que está siendo ayudado llora de esa forma. Vi el miedo en los ojos de don Esteban. No dijo nada. No me defendió. Solo apretó las sábanas con fuerza. Verónica se acercó a él, con una delicadeza falsa. «¿Te hizo daño?», le preguntó, dulce, como si fuera una caricia. «¿Esta mujer te lastimó?». Él no respondió. «Dile la verdad, papá», insistió ella, con una voz que cualquiera hubiera creído tierna. «Dile lo que ella hizo». Sus labios se movieron apenas, pero no salió ningún sonido. Entonces Verónica se giró hacia mí. Su mirada se endureció. «Te voy a pedir que salgas de esta habitación ahora mismo», dijo. «Ve a la cocina. Luego hablaremos». «Señora, por favor, escúcheme», insistí, dando un paso hacia el anciano. «Él necesita que un médico lo revise. Esas marcas no son normales. Si su hijo supiera...». No terminé la frase. En un movimiento rápido, Verónica cerró la distancia entre nosotras. «Tú no tienes nada que decir aquí», murmuró tan bajo que solo yo pude escucharla. «En esta casa, tú limpias y callas. Nada más». Su mirada era pura amenaza. Obedecí. No porque quisiera, sino porque algo en su expresión me dijo que, si no salía por voluntad propia, me sacaría de una forma que no quería imaginar. Salí de la habitación con las piernas temblando. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. Bajé las escaleras lentamente, como si cada escalón pesara el doble. Sentía un nudo en el estómago. El corazón todavía me latía descontrolado. En la cocina, traté de seguir limpiando como si nada hubiera pasado. Me repetía: «Respira, María. Concéntrate. No levantes sospechas. Tal vez todavía puedes hablar con el señor Alejandro». Pero los minutos pasaban, y yo no podía dejar de pensar en don Esteban y en esas bandas apretadas en su piel anciana. 1 hora después, escuché el sonido del portón automático abriéndose. Pasos firmes en la entrada. Una voz masculina, grave, que no conocía en persona, pero que había escuchado en entrevistas. «¿Verónica?», dijo desde el recibidor. «¿Dónde estás?». Mi estómago se hundió.
Alejandro Montenegro había llegado. A los pocos segundos, Verónica bajó las escaleras. Su actitud había cambiado completamente. Su rostro estaba pálido, angustiado, casi lloroso. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste», dijo llevando una mano dramática al pecho. Él la miró preocupado. «¿Qué pasó? Me dijiste que era urgente». «Tu padre», dijo ella con voz temblorosa. «Encontré a la nueva empleada arriba con él. Estaba haciendo algo muy raro. Le había puesto unas bandas apretadas en las piernas. Cuando entré, ella las estaba cortando. No sé qué pretendía. Sentí un golpe en el pecho». Alejandro me miró desde donde estaba. Su expresión cambió en un segundo. Ya no vi al empresario de las revistas, sino a un hijo asustado, enojado, confundido. «¿Es eso cierto?», me preguntó, caminando hacia mí. «No, señor», respondí rápidamente. Yo subí porque lo escuché quejarse. Cuando entré, ya tenía esas bandas apretándole las piernas. Yo solo las corté para aliviar la presión. Él puede decirlo. Pregúntele a don Esteban. Verónica soltó un pequeño sollozo. Está en shock. Está muy débil. No puede hablar bien ahora. Pero yo lo encontré así. Esta mujer se metió en un área prohibida de la casa y puso en peligro la salud de tu padre. Alejandro, por favor», dije, sintiendo que la desesperación me subía a los ojos. Yo no le hice daño. Él mismo me dijo que esas bandas se las pone su nuera. La miré. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear. «¿Me estás acusando a mí?», dijo con falsa sorpresa. «¿Eso es lo que intentas hacer? ¿Culparme para tapar tu imprudencia?». El silencio se apoderó de la sala. Alejandro pasó una mano por su cabello, claramente abrumado. «Esto es una locura», murmuró. «Sube», dijo Verónica tomándolo del brazo. «Ve a ver a tu padre. Vas a entender lo que digo». Subieron juntos. Me quedé parada en la cocina, sintiendo que el mundo se hundía bajo mis pies. Quise correr tras ellos, defenderme, explicarle todo, pero algo me detuvo. Sabía que, si subía detrás, quedaría peor. Esperé con el corazón en la garganta. Minutos después, escuché gritos ahogados desde arriba. No de dolor, de discusión, de tensión. Y luego los pasos apresurados bajando las escaleras. Alejandro apareció de nuevo en la cocina. Su rostro estaba pálido, desencajado. Se notaba que había estado llorando, pero su mirada hacia mí ya no era de compasión, era de desconfianza absoluta. «Mi padre está muy mal», dijo, con la voz cargada de enojo contenido. «Necesita atención médica inmediata». Y al lado de su cama había varias bandas cortadas y unas tijeras. «Yo las corté para ayudarlo», repetí, ya sintiendo que nadie me escuchaba. «No debiste tocarlo», respondió él. «No debiste subir. No debiste intervenir. Si no lo hacía, esas bandas lo seguían lastimando», exclamé, sin poder contenerme. Él estaba llorando de dolor. Verónica intervino, abrazándose a él como una víctima. «No escuches a alguien que habla así, Alejandro. Está alterada. Tal vez tiene problemas. Hay gente peligrosa suelta que se hace pasar por trabajadora». Eso fue un puñal directo. «No soy peligrosa», dije temblando. Solo hice lo que creí correcto. Alejandro evitó mirarme a los ojos. «Voy a llamar a emergencias para que se lleven a mi padre al hospital. Pero tú...» Hizo una pausa. «Tú ya no puedes seguir aquí en la casa». Sentí que me arrancaban el aire. «¿Qué? ¿Me está despidiendo?» «Por ahora, sí», respondió. «Y necesito que esperes afuera mientras llegan los paramédicos. Ellos harán un reporte. Todo esto tiene que quedar por escrito. El mundo se me vino abajo. No solo estaba perdiendo el trabajo en mi primer día, estaba a punto de ser señalada como una agresora. Cuando salí al jardín, vi cómo la ambulancia entraba con las luces encendidas. Vi a los paramédicos subir corriendo al segundo piso. Vi a los vecinos asomarse por los balcones curiosos, murmurando. Y, de pie bajo el sol de Polanco, con las manos aún marcadas por el trabajo y el corazón hecho pedazos, entendí algo con terror absoluto. Verónica no iba a detenerse ahí. Lo que había hecho conmigo apenas estaba comenzando. Y muy pronto, todo el mundo iba a creer su versión, menos la única persona que conocía la verdad, don Esteban. Pero él no podía hablar. No todavía.
Nunca voy a olvidar la forma en que los vecinos me miraban desde detrás de las cortinas. Sus rostros aparecían y desaparecían entre los visillos de las ventanas, curiosos, desconfiados, alimentándose de un escándalo que aún no comprendían, pero que ya habían decidido condenar. Yo era la empleada. Ellos vivían en esa zona desde hacía años, y ahora, para ellos, yo era la intrusa, la sospechosa, la mujer que había sido descubierta en la recámara de un anciano millonario. Las sirenas de la ambulancia seguían resonando en mi cabeza, cuando uno de los paramédicos se me acercó. ¿Usted es la que encontró al paciente?, preguntó, sacando una libreta. Sí, respondí respirando hondo. Escuché sus quejidos. Subí para ver qué pasaba. Fue entonces cuando vi que tenía unas bandas demasiado apretadas en las piernas. Solo intenté ayudarlo. El hombre asintió mientras anotaba algo. ¿Las puso usted? No. Ya las tenía cuando entré. ¿Quién más estaba en la casa además de usted? La señora Verónica, su nuera. Al levantar la vista, mis ojos se cruzaron con los de ella, al otro lado del jardín. Estaba abrazada a Alejandro, llorando en su hombro, como si fuera la esposa perfecta, la mujer frágil que sostenía a su marido en el peor momento de su vida. Y, por un segundo, dudé de mí misma. No podía dejarme confundir. Lo que vi arriba fue real. Don Esteban estaba sufriendo, y fue ella quien me dijo que no subiera. Fue ella quien trató de ocultarlo. María Fernanda, me llamó Alejandro de pronto. Su voz sonó diferente, más dura, más distante. Me acerqué despacio. Los paramédicos se van a llevar a mi padre al hospital de inmediato, me informó. Va a requerir estudios, análisis, todo. Mientras tanto, tengo que proteger a mi familia, y eso implica dejar todo claro. Yo quiero que se aclare, respondí. Yo soy la que quiere la verdad. Entonces tendrás que acompañar a un oficial para que des tu declaración, dijo señalando a un policía que acababa de llegar. Es un procedimiento normal, pero necesito que cooperes. Verónica se secó unas lágrimas falsas con un pañuelo delicado. No quiero pensar mal de nadie, añadió en voz alta, para que todos escucharan. Pero Alejandro, no podemos ignorar que esta mujer subió sin permiso. Y había unas tijeras junto a tu padre. Eso no es normal. Sentí un nudo en la garganta. Señora, eso es mentira, insistí. Yo no subí con malas intenciones. Él pidió ayuda. Mi suegro no puede hablar claramente, dijo ella con una serenidad impresionante. Está confundido. Cualquiera podría poner palabras en su boca en este estado. El policía intervino. Señorita, solo acompáñeme para tomar su versión. No significa que esté detenida. Asentí. No tenía nada que esconder, pero el miedo igual se me metía en los huesos, frío y espeso. Mientras caminaba hacia el auto patrulla, miré de reojo hacia la casa. Vi a Alejandro quedarse parado en la entrada, viendo cómo se alejaba su padre en la ambulancia. Parecía perdido, destruido, y aún así, no me defendió. En la pequeña oficina de vigilancia del vecindario me senté frente al escritorio del oficial. Él encendió una grabadora. Diga su nombre completo. María Fernanda Cruz. ¿Desde cuándo trabaja en la casa de los Montenegro? Desde hoy. Era mi primer día. Le conté todo. Cada detalle. La forma en que Verónica me prohibió subir, el sonido, el llanto de don Esteban, la presión de las bandas bajo la tela, su petición desesperada. No le diga nada a ella. El oficial escuchó sin interrumpir. Al final, me miró por encima de sus lentes. Lo que usted dice es grave. Si se comprueba, estaríamos hablando de maltrato a un adulto mayor. Entonces compruébelo, le pedí, con la voz temblando. Hable con los doctores. Revisen las piernas del señor. Miren si las marcas son recientes. Él necesita ayuda. Hubo un silencio largo. Mientras no tengamos más pruebas, su versión será registrada como testimonio, dijo finalmente. Pero la familia Montenegro afirma que usted actuó por su cuenta sin autorización. Y eso también pesa. Cuando salí, vi que el cielo ya estaba empezando a oscurecer. Respiré profundo. Las manos me temblaban. El mundo, que esa mañana parecía ofrecerme una oportunidad, ahora se sentía en mi contra. Mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. No vuelvas a acercarte a esta familia. Estás advertida.
No necesitaba que el nombre apareciera en la pantalla para saber quién lo había enviado. Verónica. Esa misma noche, mientras yo intentaba dormir en el pequeño cuarto rentado donde vivía, encendí la televisión sin pensarlo mucho. Un noticiero local mostraba imágenes borrosas desde afuera de la mansión Montenegro. Empresario conmocionado tras incidente con su padre en su propia casa. Fuente afirma que empleada interfirió en el cuidado del anciano. Mi nombre no apareció, pero ya estaban sembrando la duda. Y entonces lo entendí. No solo me habían despedido, me estaban pintando como una amenaza, pero lo que nadie sabía aún era que, antes de que la ambulancia saliera, uno de los paramédicos me miró fijamente y me susurró algo en voz tan baja que apenas lo escuché. Lo que usted vio, yo también lo vi. Y supe, en ese instante, que no estaba sola. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, veía el rostro de don Esteban, su expresión de miedo, sus manos aferrándose a las sábanas como si se estuviera ahogando en un mar invisible. También veía la sonrisa controlada de Verónica, perfecta por fuera, venenosa por dentro, y la mirada confundida de Alejandro, atrapado entre la mujer que amaba y una verdad que no quería enfrentar. A las 5 de la mañana mi celular vibró en silencio. Un nuevo mensaje. Esta vez no era una advertencia. Soy el paramédico que estuvo en la casa. Me llamo Daniel. Necesito hablar con usted. Es importante. Sentí un vuelco en el pecho. Contesté de inmediato. Yo también necesito hablar con usted. Dígame dónde. Minutos después, me envió una ubicación. Una cafetería pequeña, cerca de un hospital privado en Polanco. No dudé. Me arreglé lo mejor que pude. Tomé una chamarra vieja y salí al amanecer, mientras la ciudad apenas despertaba. El metro aún estaba medio vacío. La gente iba en silencio, con el rostro dormido, sin saber que para mí el mundo ya estaba a punto de derrumbarse o de rebelarse. Daniel ya estaba ahí cuando llegué. Era un hombre joven, de rostro serio, mirada honesta. Vestía de civil, pero podía reconocerlo bien. Gracias por venir, me dijo en cuanto me senté frente a él. Gracias a usted por no quedarse callado, respondí. Apoyó los codos sobre la mesa. Mire, no debí decir nada en ese momento. Nos prohíben involucrarnos, pero lo que vi anoche no me dejó dormir. ¿Qué fue exactamente lo que vio?, pregunté, sintiendo que el corazón iba a salírseme. Cuando revisamos al señor Esteban, bajó la voz. Encontramos marcas recientes alrededor de ambas piernas. No eran normales. No correspondían a un tratamiento médico. Eran marcas de presión prolongada. Como si alguien lo hubiera inmovilizado por horas, tal vez días. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella dijo que era tratamiento. Susurré. No existe ningún tratamiento así para una persona de su edad, sin supervisión médica estricta, negó Daniel. Y además, había algo más. Me miró fijamente. En su muñeca derecha, el señor tenía moretones antiguos y recientes mezclados. Alguien lo sujetaba con fuerza de forma repetida. Su situación no es solo médica, es de abuso. Sentí que la mesa desaparecía bajo mis manos. Entonces está en peligro real, murmuré. Sí, afirmó él. Y alguien dentro de esa casa lo está lastimando en silencio. Sabíamos quién. ¿Va a reportarlo?, le pregunté. Ya lo hice en el informe, pero esos documentos pasan por manos muy poderosas, respondió con amargura. Es una familia influyente. Si no hay más pruebas, pueden desaparecerlo todo. Suspiré, apretando los labios. Entonces tendremos que conseguirlas. Daniel asintió lentamente. Eso es precisamente por lo que la busqué. Usted es la única persona fuera de esa familia que vio lo que pasaba dentro. Su testimonio puede hacer la diferencia, pero también la pone en peligro, como si necesitara recordármelo. En ese instante, vi una figura conocida reflejada en el vidrio de la cafetería. Mi sangre se congeló. Alejandro Montenegro estaba parado afuera. No venía acompañado. No traía escoltas. No estaba en un auto de lujo. Estaba solo, mirándome. Me levanté sin darme cuenta. Él entró. Su presencia parecía llenar todo el lugar, pero no con autoridad, sino con confusión. Sus ojos estaban rojos, cansados de no dormir. Necesito hablar con usted, me dijo sin rodeos. Daniel se levantó también, alerta. ¿Él la está molestando?, preguntó. No,
respondí. Está bien, déjeme unos minutos. Daniel dudó, pero finalmente asintió y se apartó a otra mesa, sin quitarle la vista a Alejandro. ¿Por qué me buscó?, le pregunté. Él bajó la mirada. Porque anoche no pude dormir, confesó. No dejo de darle vueltas a todo lo que pasó, a lo que dijo mi padre, a la forma en que lo encontré, a la forma en que Verónica reaccionó. Guardó silencio un momento, y porque encontré algo en el baño de la habitación de mi padre, levanté la vista en shock. ¿Qué? Sacó de su bolsillo un pequeño fragmento de tela negra, gruesa, retorcida. Esto estaba tirado debajo del lavamanos. Es del mismo material que las bandas que usted cortó, dijo con el rostro tenso. Verónica dice que no tiene idea de qué es, pero yo sé que alguien miente. El corazón me dio un salto. Su padre intentó decirme que fue su nuera quien se las puso. Le dije con cuidado. Vi la duda abrirle una herida en la mirada. Ella me dijo que usted las amarró, respondió, que estaba actuando de forma extraña. ¿Y usted qué cree ahora, Alejandro?, pregunté sin rodeos. Su respiración se hizo pesada. No lo sé, pero por primera vez desde que me casé con ella, estoy empezando a temerle a mi propia esposa. Las palabras quedaron colgando en el aire. En ese momento, el celular de él vibró. El nombre de Verónica apareció en la pantalla. No contestó. Lo dejó sonar. Y mientras el teléfono vibraba una y otra vez entre nosotros, supe que algo estaba cambiando. Una grieta. La primera. Mi padre está despertando, dijo Alejandro de pronto, y quiero que un médico independiente lo revise. No los doctores que Verónica escogió. Lo miré con una mezcla de incredulidad y esperanza. Eso es todo lo que yo quería, respondí. Que alguien lo escuche. Me miró con intensidad. Pero si usted tiene razón, si esto es lo que realmente está pasando en mi casa, tragó saliva, entonces mi esposa no va a quedarse tranquila. Va a hacer algo para proteger sus secretos, y yo sabía exactamente a qué se refería. En ese instante, entró un nuevo mensaje en mi celular, esta vez con una foto. Era la puerta de mi cuarto, tomada desde afuera, y un texto debajo. Sé dónde estás, y no te voy a dejar arruinar mi vida. Nunca había sentido tanto miedo de una simple foto. La imagen de la puerta de mi cuarto, tomada desde afuera, con esa frase debajo. Sé dónde estás, y no te voy a dejar arruinar mi vida. Me dejó sin aire. No hacía falta que firmara. No hacía falta que pusiera su nombre. Sabía que era ella. Verónica. Guardé el celular con las manos temblando. Alejandro lo notó. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño. Pensé en mentir, en decir nada, en seguir callando como lo había hecho toda mi vida para evitar problemas. Pero precisamente callarse era lo que había permitido que tanta gente cruel hiciera lo que quisiera. Saqué el celular de nuevo y le mostré la pantalla. Él leyó el mensaje. Después la foto. Su mandíbula se tensó. ¿Desde cuándo te escribe?, preguntó con voz baja. Desde anoche, admití. Primero fue una advertencia para que no me acercara a la familia. Ahora esto. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. ¿Te ha amenazado de otra forma? ¿Te ha hecho algo más? Con palabras, sí, respondí. Allá arriba, cuando me encontró con tu papá. Me dijo que en esta casa yo solo limpiaba y callaba, que nadie me iba a creer. Se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo, como si tratara de contener una rabia que estaba a punto de estallar. No quiero que vuelvas sola a ese cuarto, dijo al fin. Voy a conseguir otro lugar, aunque sea de emergencia. Un hotel, una pensión más segura, no sé. Pero no vas a dormir donde ella ya sabe que estás. Lo miré, sorprendida. Alejandro, yo no necesito... Sí, lo necesitas, me interrumpió. Te metiste en esto por ayudar a mi padre. No voy a permitir que ahora te pase algo por mi culpa, por mi ceguera, por la mujer en la que decidí confiar. Sus palabras me golpearon el pecho con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Daniel se acercó de nuevo a la mesa. ¿Todo bien?, preguntó, mirando alternativamente a los dos. Alejandro guardó el celular. No, no está bien, respondió, casi entre dientes. Pero voy a arreglarlo. Voy al hospital con mi padre. Quiero que lo revise un médico externo, no el equipo que Verónica contrató. ¿Podrías recomendarme a alguien confiable? Daniel lo miró con seriedad, como si estuviera evaluando si podía confiar en él.
Conozco a una geriatra muy buena y muy ética, dijo al final. La doctora Jiménez. No le debe favores a nadie. Si ve algo raro, lo va a reportar aunque el paciente sea el presidente del país. Deme su contacto, por favor, pidió Alejandro. Y si puede, incluya en su informe lo que vio anoche. Las marcas, la presión, todo. Daniel asintió. Ya lo hice en el parte médico, pero mandaré una copia por fuera, directa a la doctora. Y señor Montenegro, añadió, si lo que usted sospecha es cierto, no tarde en tomar decisiones. Hay gente que, cuando siente que está perdiendo el control, se vuelve peligrosa. Alejandro no contestó. Solo cerró los ojos un segundo, como si esas palabras le clavaran algo en el centro del pecho. Luego se puso de pie. Voy al hospital, dijo mirándome. ¿Quieres venir? Mi primer impulso fue decir que no. Yo apenas era la empleada despedida en su primer día. No tenía derecho a estar ahí, rodeada de doctores, en una habitación privada, metida en los asuntos de una familia rica. Pero después, pensé en los ojos de don Esteban, en la forma en que se aferró a mi muñeca y me pidió que no le dijera a Verónica nada de lo que habíamos hablado. Sí, respondí. Quiero ir. El hospital era grande, frío, con pasillos brillantes que olían a desinfectante y a café recalentado. Los monitores sonaban a lo lejos. Las enfermeras iban y venían con bandejas y carpetas. En la recepción preguntaron por el señor Esteban Montenegro. Una enfermera nos llevó hasta un piso alto, de habitaciones privadas. Ya desde el pasillo pude sentir la tensión en el aire. Verónica estaba ahí, de pie, frente a la puerta del cuarto, con los brazos cruzados y el rostro perfectamente controlado. Llevaba un conjunto beige impecable, el cabello recogido en un chongo elegante. Si alguien la viera sin contexto, pensaría que era la esposa modelo, pendiente de su suegro enfermo. Cuando nos vio llegar juntos, Alejandro y yo lado a lado, sus ojos se entrecerraron apenas. ¿Qué hace ella aquí?, disparó de inmediato, clavando la mirada en mí como si fuera basura. Alejandro no se movió. La invité yo, dijo con calma fría. Quiero que esté presente cuando hable con mi padre. Los labios de Verónica temblaron en un gesto que quiso ser indignación, pero a mí me supo a miedo. Alejandro, por favor, dijo, cambiando el tono, volviéndose miel. Esta mujer te está manipulando. Apenas la conoces. Tiene un día en la casa y ya está sembrando dudas en tu cabeza. Es obvio que está buscando algo. Dinero, atención, un lugar contigo. Ya basta, Verónica, respondió él sin alzar la voz. No estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para escuchar a mi padre. Ella se acercó un paso, hablándole en voz baja, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Si entras con ella, va a parecer que tú mismo crees que somos culpables de algo. Tu padre está confundido. No distingue bien lo que pasa. Si esa mujer le mete ideas, va a decir cualquier cosa y lo van a usar en nuestra contra. Piensa en la empresa, en la prensa, en tu imagen. Alejandro la miró con una frialdad que nunca le había visto en los noticieros ni en las entrevistas donde hablaba de negocios. Estoy pensando en algo más importante que mi imagen, Verónica, dijo. Estoy pensando en que mi padre pueda vivir sus últimos años sin miedo. Hubo un silencio pesado. Ella retrocedió un poco. ¿Así que ya me juzgaste?, susurró. ¿Ya decidiste creerle a una extraña en lugar de a tu esposa? No he decidido nada todavía, respondió él. Por eso mismo quiero entrar, para escuchar a mi padre sin intermediarios. Y ella, me señaló, estuvo ahí ayer. Tiene derecho a que se escuche su versión frente al único que puede confirmarla. Los ojos de Verónica brillaron con algo oscuro. Te vas a arrepentir de esto, Alejandro, dijo, apenas moviendo los labios. Tal vez, respondió él, pero me arrepentiría más si no lo hiciera. Sin esperar su respuesta, empujó la puerta del cuarto y entró. Yo lo seguí. Verónica se quedó en el pasillo, pero supe que no se iría lejos. Don Esteban estaba semi-incorporado en la cama, con un cojín levantando su espalda. Ya no tenía las bandas alrededor de las piernas. Aún así, se notaban marcas rojizas, rastros de lo que había pasado. Un suero colgaba del soporte, goteando lentamente. A su lado, revisando unos papeles, estaba una mujer de bata blanca, cabello recogido en una trenza baja y lentes de aro fino. ¿Doctora Jiménez?, preguntó Alejandro. Ella levantó la vista.
Sí, usted debe ser el señor Montenegro. Se dieron la mano. Y ella es... Empezó a presentarme, pero la doctora me interrumpió con una sonrisa leve. María Fernanda, ¿verdad? Daniel me habló de ti. Sentí una mezcla de nervios y alivio. Sí, doctora. Yo... Lo siento. No quería meterme tanto. Solo... Hiciste lo que cualquier persona decente haría si ve a un anciano sufriendo, dijo ella, firme. No te disculpes por eso. Alejandro se acercó a la cama. Papá, dijo, con la voz quebrada. Los ojos de don Esteban se movieron hacia él, más claros que la noche anterior. Todavía había cansancio, dolor, pero también algo nuevo, una chispa de lucidez. Ale, susurró con dificultad. Le tomó la mano. Estoy aquí, papá. No te preocupes. Nadie te va a lastimar, ¿ok? Sentí que el corazón se me apretaba. La doctora carraspeó. Señor Montenegro, necesito decirle algo antes de seguir. Intervino. He revisado a su padre con detalle. Tiene signos de deshidratación leve, debilidad general. Pero lo que más me preocupa son las marcas en sus piernas y muñecas. No corresponden a ninguna terapia común para su condición. ¿A qué corresponden entonces?, preguntó Alejandro, aunque creo que ambos ya sabíamos la respuesta. La doctora no se anduvo con rodeos. A inmovilización prolongada, dijo. Alguien le apretó las piernas con fuerza durante mucho tiempo, repetidas veces. Eso no es un tratamiento, es maltrato. El silencio se volvió denso en la habitación. Don Esteban apretó la mano de su hijo, intentando hablar. Ale, dijo con esfuerzo. Fue ella. Alejandro acercó el rostro al suyo. ¿Quién, papá?, preguntó, con lágrimas acumulándose en los ojos. Dime quién te hizo esto. Vi la lucha en los ojos del anciano. No era solo debilidad física, era miedo, miedo profundo, miedo aprendido. Miró hacia la puerta, como si supiera que ella estaba ahí afuera, como si la sintiera. Tragué saliva. Don Esteban, hablé yo, suavemente. Soy María Fernanda, ¿se acuerda? Yo fui la que subió ayer cuando lo escuchó llorar. Yo corté las bandas, pero no se las puse. Usted me dijo que no le dijera nada a ella. ¿Se acuerda de eso? Sus ojos se movieron hacia mí. Por un momento me temí lo peor. Que negara, que se retractara, que el miedo ganara. Pero entonces hizo algo que ni yo esperaba. Se llevó la mano temblorosa al cuello, buscando algo. Su piel estaba desnuda. ¿Su medalla?, preguntó Alejandro. ¿La de la Virgen? El anciano asintió con esfuerzo. Ella la quitó, dijo con voz apenas audible. Dijo que si la tenía, no iba a obedecer, que los santos me dejan fuerte, y yo no debía hacerlo. Sus palabras se quebraron, pero ya había dicho suficiente. La doctora anotaba cada frase. Alejandro parecía a punto de romperse. Papá, volvió a insistir. Necesito que me digas claro. ¿Quién te amarraba las piernas? ¿Quién te apretaba? ¿Quién te quitó la medalla? Don Esteban cerró los ojos un segundo. Una lágrima se escapó por la esquina. Entonces los abrió de nuevo. Y dijo, con un hilo de voz que cortó el aire. Verónica. El mundo se detuvo. Yo sentí que el piso desaparecía. No porque no lo supiera, sino porque por primera vez alguien dentro de esa familia se atrevía a decirlo en voz alta. Alejandro se quedó inmóvil. Sus dedos apretaron los de su padre con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Estás seguro?, preguntó, como queriendo darle una última oportunidad al autoengaño. Ella, repitió el anciano, no quería que caminara. Dijo que así te quedabas en la casa, que si yo empeoraba, tú no saldrías tanto, que seríamos solo familia, sin extraños. Lo dijo casi sin aire. La doctora se acercó a revisar el monitor. Necesita descansar, advirtió. No podemos forzarlo mucho más. Pero ya estaba hecho. La verdad había salido. Alejandro se incorporó despacio. Sus ojos brillaban de una manera que jamás había visto. No era el brillo del hombre de negocios, ni del hijo ejemplar en las entrevistas. Era el brillo de alguien cuyo mundo se acaba de romper, y que, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar los pedazos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Verónica entró. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, fingiendo preocupación. «Escuché voces. Pensé que algo le pasaba a tu papá»,
Se detuvo al ver la expresión de Alejandro, y la mía, y la de la doctora. En su mirada apareció algo parecido al pánico, pero lo escondió rápido. «Verónica», dijo Alejandro con una calma que me asustó más que un grito. «Necesitamos hablar». Ella sonrió, nerviosa. «Claro, amor. Salgamos al pasillo, no quiero alterar a tu papá». «No», la detuvo él. «Vamos a hablar aquí, delante de él, delante de la doctora, delante de María Fernanda». El color se le fue del rostro. «Alejandro, no entiendo». Él no le dio tiempo de actuar. «Mi padre acaba de decir que fuiste tú», soltó directo, «que tú le apretabas las piernas, que tú le quitaste la medalla, que tú lo estabas debilitando a propósito para que yo no saliera de la casa. ¿Es cierto?». Ella lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Estás loco?», susurró. «¿De verdad vas a creer eso? Está confundido, está sedado, no sabe lo que dice. ¿Desde cuándo un hombre en su estado es más creíble que tu esposa? Desde que las marcas en sus piernas coinciden con la descripción de la enfermera», respondió la doctora, entrando en la conversación sin miedo. «Desde que sus lesiones no corresponden a un accidente ni a una terapia. Desde que hay más personas que vieron lo mismo». La mirada de Verónica se clavó en mí como dagas. «Fuiste tú, ¿verdad?», me escupió. «Le llenaste la cabeza de cosas. Lo pusiste contra mí. Siempre supe que las mujeres como tú». No terminó la frase. Alejandro dio un paso hacia ella. «Cuidado con lo que vas a decir», advirtió. «No estás hablando con una empleada. Estás hablando con la única persona que se atrevió a hacer por mi padre lo que yo debía hacer desde el principio, defenderlo». El silencio fue absoluto. Verónica lo miró como si no lo reconociera. «¿Así que ya decidiste?», preguntó con la voz quebrada por la furia. «¿Me vas a entregar? ¿Vas a tirar tu matrimonio a la basura por lo que dice un viejo confundido y una criada resentida?». La palabra criada me dolió, pero no tanto como antes, porque por primera vez no me sentí sola al recibirla. Alejandro inhaló hondo. «Voy a entregar a cualquiera que haya lastimado a mi padre», respondió, «aunque sea mi propia esposa». Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de odio. «Te vas a arrepentir, Alejandro», dijo, bajando la voz peligrosamente. «Tú, ella, todos, no sabes con quién te estás metiendo». Se dio la vuelta y salió del cuarto casi corriendo. La doctora se acercó al monitor del señor Esteban de nuevo. «Hay que reforzar vigilancia», dijo en voz baja. «No quiero a esa mujer entrando aquí sin supervisión». Alejandro asintió. «Voy a hablar con seguridad y con mi abogado», dijo mirando fijamente la puerta por donde ella había desaparecido. «Y también voy a ir a la policía». Su mirada se cruzó con la mía. «Y después», añadió, «voy a limpiar tu nombre, María Fernanda. Lo prometo. Todo lo que ella intentó voltearte, se le va a regresar». Sentí las lágrimas subirme a los ojos. No lloraba solo por mí. Lloraba porque, por primera vez, sentía que alguien con poder estaba dispuesto a usarlo no para aplastar, sino para hacer justicia, o al menos intentarlo. Pensé que después de eso las cosas se calmarían. Pensé que, una vez que la verdad empezó a salir, Verónica se quedaría callada, esperando que la ley decidiera su destino. Me equivoqué. Esa misma noche, cuando regresé a mi cuarto para recoger mis cosas, planeábamos que al día siguiente me mudara a otro lugar más seguro. Encontré la puerta entreabierta. Se suponía que estaba cerrada con llave. Tragué saliva. «¿Hola?», llamé, empujando la puerta despacio. El cuarto estaba a oscuras. Encendí la luz. Lo primero que vi fueron mis pocas pertenencias esparcidas por el piso. Mi ropa tirada, mis zapatos revueltos, el pequeño rosario de mi mamá roto en dos sobre la cama, y en medio de todo, una hoja blanca pegada en la pared, con letras grandes marcadas con marcador negro. Las criadas que se meten donde no deben, desaparecen. Sentí que se me aflojaban las piernas. Di un paso atrás, y entonces la vi, sentada en la silla, en un rincón que la luz no alcanzaba bien, una figura cruzada de brazos. Verónica. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, esperándome. «Qué tarde llegaste», dijo, levantándose con calma. «Casi me aburro». Mi boca se secó. «Tiene que irse».
Alcancé a decir. No puede estar aquí. Alejandro dijo que... Alejandro ya no está. Me interrumpió, sonriendo sin humor. Tu héroe se fue al despacho de su abogado. Los ricos siempre creen que con papeles pueden detenerlo todo. Mientras tanto, los demás hacemos el trabajo sucio. Se acercó lentamente, arrastrando los dedos por la pared, como si marcara el terreno. Revisé tus cosas. Continuó. No tienes mucho, ¿verdad? Un par de mudas de ropa, un rosario barato, un celular con la pantalla quebrada y una ridícula esperanza de que alguien te crea. Cada palabra era veneno. Voy a irme, le dije, tratando de mantener la voz firme. No necesita hacer esto. El doctor ya sabe lo que le hizo a don Esteban. Alejandro también. No puede borrar eso. Sus ojos brillaron. Claro que puedo borrar cosas, replicó. Es lo que mejor hago. Borré a varias personas de la vida de Alejandro sin que él se diera cuenta. Amigos, socios, empleados incómodos. Tú no serías la primera. Un escalofrío me recorrió la espalda. El problema, siguió, es que tú eres... ruidosa. Las demás solo aceptaban el dinero y se iban en silencio. Tú no quieres dinero, ¿verdad? Tú quieres justicia. Dime, ¿te van a servir de algo tus principios cuando estés en una zanja, María Fernanda? Me quedé paralizada. Nunca nadie me había hablado así, tan directamente sobre desaparecerme, como si fuera poco más que una mosca molesta. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero otra cosa se encendió. No tengo miedo de usted, mentí, aunque el corazón me retumbaba en los oídos, porque si algo me pasa, la primera sospechosa será usted. Ya no puede esconderse detrás de su sonrisa de dama perfecta. Su suegro habló. Los médicos tienen pruebas. Alejandro la vio. Está rodeada. Me miró con una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Sabes?, dijo. Eso es lo que más me molesta de ti. No tu moral barata, no tu pobreza, no tu uniforme, sino esa maldita valentía idiota que sacas de quién sabe dónde. Se acercó tanto que pude sentir su perfume caro. No voy a manchar mis manos contigo, susurró. Hay formas mucho más elegantes de destruirte. Ya empezamos, ¿recuerdas? El noticiero, las notas que hablan de empleada irresponsable que puso en riesgo a un adulto mayor. Eso es solo el principio. Cuando termine contigo, nadie te va a contratar ni para barrer la calle. Se dio la vuelta. Antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta. Y un último consejo, de mujer a mujer, añadió sin volverse. Aléjate de mi marido. No quiero verte cerca de él, ni en el hospital, ni en la calle, ni en ningún lugar. Porque si además de todo te conviertes en una amenaza para mi matrimonio, lo que te espera va a ser mucho peor de lo que imaginas. Cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola, en medio del desastre de mi cuarto, con la nota en la pared mirándome como una sentencia. Sentí que las lágrimas se acumulaban, pero esta vez no salieron. Algo se había endurecido dentro de mí. No era coraje ciego, era decisión. Tomé el rosario roto, lo apreté en la mano hasta que me dolió y pensé, puede que ella tenga dinero, contactos, abogados, periodistas, pero yo tengo algo que ella nunca va a tener, la verdad de su víctima, la conciencia de su marido despertando, y la certeza de que, aunque me cueste la vida entera, no voy a volver a callarme. Lo que yo no sabía aún era que, mientras recogía mis cosas en silencio, Alejandro ya había dado el primer paso que cambiaría todo. Había ido a la fiscalía con el informe de la doctora, el testimonio de su padre y mi nombre, no como sospechosa, sino como la mujer que había intentado salvarlo desde el principio. La historia empezaba a reescribirse, pero antes de que la justicia llegara, íbamos a pasar por un último huracán, uno que pondría a prueba no solo mi valentía, sino también el corazón de todos los que nos habíamos atrevido a enfrentarnos a Verónica. Esa noche no dormí en mi cuarto. No podía. No después de haber visto mi ropa tirada por el suelo, el rosario de mi madre roto, y esa frase amenazante escrita con tanta frialdad en la pared. No después de haber visto el odio puro en los ojos de Verónica. Sentía que, si cerraba los ojos, ella volvería a aparecer en cualquier rincón oscuro. Tomé mis pocas cosas en una bolsa de tela y salí sin hacer ruido. Dejé la puerta cerrada,
como si nada había pasado, aunque por dentro sabía que ya nada volvería a ser igual. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo, hasta que mi celular vibró. Era Alejandro. «¿Dónde estás?», preguntó con la voz tensa. «Fui a tu cuarto y no estabas». Miré alrededor. Una calle vacía, faroles viejos iluminando apenas la banqueta. «Me fui de ahí», le dije. Verónica estaba en mi habitación. Me amenazó. Un silencio pesado del otro lado de la línea. «¿Qué te hizo?», preguntó por fin. «Nada físico», respondí. «Todavía», pero no iba a esperar a que lo hiciera. «Escúchame con atención», dijo él con una firmeza que no le había escuchado antes. «Quiero que vengas a la casa de huéspedes de mi empresa. Es un lugar seguro, con vigilancia privada y cámaras. Verónica no tiene acceso ahí. Nadie más que mi gente de confianza». Dudé unos segundos, y luego comprendí que, si quería seguir de pie, debía dejar que alguien me ayudara también. «Está bien», acepté. «Pero no hago esto por lujo. Lo hago porque quiero estar viva para cuando todo salga a la luz». Llegué al lugar unos 30 minutos después. Era un edificio sencillo pero bien cuidado, con un guardia en la entrada y pasillos limpios, sin ostentación. Alejandro ya me esperaba en el vestíbulo. Su rostro estaba pálido, cansado, dolido, pero también decidido. «Ya hablé con un abogado», me informó apenas me vio. «Y hace una hora estuve en la fiscalía. Presenté el informe de la doctora, el testimonio del paramédico, las fotografías de las marcas de mi padre y tu nombre». Mi corazón dio un vuelco. «¿Mi nombre?», murmuré, asustada. «Sí», asintió, «pero no como sospechosa, como testigo principal, como la mujer que descubrió todo y que intentó protegerlo desde el primer momento». Sentí que las piernas me temblaban. «¿Y Verónica?», pregunté. «Ya la están buscando para tomarle declaración», respondió. «Le quitaron temporalmente las tarjetas de acceso a mis propiedades y la empresa. Mi abogado logró que se dictara una orden de restricción provisional por la amenaza que recibiste. Si se acerca a ti o a mi padre, eso juega en su contra directamente». Tragué saliva. «Va a intentar huir», susurré. Alejandro me miró de frente. «Entonces que huya», dijo, «y que con eso demuestre su culpa ante todos». No pasaron ni 24 horas cuando la historia explotó. Primero fue un pequeño titular en un medio digital local. Empresario presenta denuncia por posible maltrato contra su padre dentro de su propia casa. Luego vino otro. Esposa de Alejandro Montenegro bajo investigación por presunto abuso a adulto mayor. Y después, como un incendio imposible de detener, comenzaron los programas de televisión, los noticiarios, las redes sociales. Nadie mencionaba mi nombre completo, pero sí hablaban de mí. La empleada que dio la alarma, la mujer que se atrevió a romper el silencio, el testigo clave en el caso Montenegro. Por primera vez en mi vida, las personas dejaban de verme como invisible. En el hospital, la doctora Jiménez pidió que don Esteban quedara bajo protección médica especializada. Cambiaron al personal de enfermería. Pusieron cámaras en el pasillo. Alejandro visitaba a su padre 2 veces al día, siempre acompañado de su abogado o de la doctora. Yo iba 1 vez al día. Al principio dudé. No quería invadir nada. No quería confundir los sentimientos de nadie. Pero cada vez que entraba en la habitación y veía el rostro de don Esteban un poco más tranquilo, un poco más claro, sabía que estaba ahí por una razón. «María», susurró un día, con más fuerza que antes. Me acerqué. «Estoy aquí, don Esteban». «Gracias», dijo, apretando mi mano, por no dejarme solo, cuando todos miraban hacia otro lado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Usted nunca estuvo solo», respondí suavemente. Solo necesitaba que alguien escuchara. Y yo escuché. Verónica, como Alejandro había previsto, desapareció por 3 días. Apagó su teléfono. Cerró sus redes. Nadie sabía dónde estaba, pero no podía esconderse para siempre. La encontraron en un hotel en Querétaro, intentando pagar en efectivo y con un nombre falso. Cuando la detuvieron, intentó mantener la compostura, negar todo, llorar ante las cámaras, decir que era víctima de una conspiración. No funcionó, porque ya no se trataba de una empleada contra una mujer rica. Se trataba de pruebas médicas, testimonios, contradicciones, registros, cámaras. Se trataba de un anciano que, por fin,
Había recuperado su voz. Cuando la noticia de su detención salió en todos los medios, Alejandro estaba conmigo en una pequeña sala de la casa de huéspedes. No dijo nada durante varios minutos. Solo miraba la pantalla del televisor. «La amé», murmuró por fin. Creí que era la persona con la que iba a envejecer. Lo miré con tristeza. «A veces uno ama una versión que no existe», le dije, «y se da cuenta tarde. Pero no es culpa por despertar». Asintió lentamente. «¿Y tú?», agregó, girándose hacia mí. «¿Qué vas a hacer ahora?». Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. En el miedo, en la injusticia, en la amenaza. Y también en algo nuevo que comenzaba a crecer dentro de mí. Una fuerza que jamás había sentido antes. «Voy a empezar de nuevo», respondí, pero esta vez sin callarme, y sin agachar la cabeza cuando vea algo incorrecto. Alejandro me sonrió con sinceridad, sin coqueteo, sin presión. «Te debo más de lo que podré pagar jamás», dijo. «No por lo que hiciste por mí, sino por lo que hiciste por él». Miró una fotografía de su padre sobre la mesa. «Y por recordarme quién quiero ser de verdad». Los meses pasaron. Verónica enfrentó un proceso largo, expuesta, sin el poder que creía eterno. La empresa de Alejandro cambió de dirección, de normas, de prioridades. Invirtió en programas de protección al adulto mayor, en encuestas internas, en controles de cuidado que antes nunca existieron. Don Esteban mejoró poco a poco. Ya caminaba con ayuda de un bastón. Volvió a usar su medalla al cuello. Volvió a mirar por la ventana sin miedo. Y yo volví a confiar en mí. Mi nombre, que estuvo a punto de ser manchado para siempre, fue limpiado públicamente. Varias familias me buscaron para trabajar, pero esta vez yo pude elegir. No por necesidad desesperada, sino por dignidad. Elegí quedarme cerca del hospital donde don Esteban era atendido. Lo visitaba. Le llevaba café. A veces le leía en voz alta. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si Alejandro y yo cruzaríamos otros caminos más allá de la gratitud y el respeto. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. La mujer invisible que había entrado a esa mansión en su primer día de trabajo ya no era la misma que ahora caminaba con la cabeza en alto por las calles de la Ciudad de México. Y mientras el país hablaba de escándalos, juicios y millones, yo solo pensaba en algo muy distinto. Pensaba en ese anciano que una tarde me tomó de la mano con miedo, en una habitación oscura que nadie se atrevía a abrir. Pensaba en su respiración cansada, en su voz quebrada, y en cómo, a pesar de todo, todavía tuvo la fuerza para decir la verdad. Pensaba también en la mujer que yo era antes de entrar a esa mansión, una sombra con un trapeador en la mano, una voz que nadie escuchaba, una historia que nadie quería contar. Y entendí que esa mujer ya no existía, porque a veces, en medio del dolor, de la injusticia y del miedo, sucede algo inesperado. Descubres tu propia fuerza. Descubres que tu voz importa, que tu mirada es poderosa, que tu silencio ya no es una opción. No supe en qué momento dejé de ser la empleada para convertirme en una mujer capaz de cambiar un destino. Tal vez fue cuando decidí subir esas escaleras, o tal vez fue cuando, por primera vez en mi vida, me atreví a decir, esto está mal, y no voy a permitirlo más. Hoy camino por las mismas calles de la Ciudad de México, pero ya no soy invisible. Respeto mi historia, respeto mis cicatrices. Y sé que, aunque el mundo gire alrededor del dinero y el poder, la verdadera riqueza está en la dignidad, en la verdad y en el valor de no callar jamás.